es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén siempre con todos ustedes. Delante del Señor, que conoce bien nuestro corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Renuévame. Orando en la iglesia la memoria de Santa Mónica. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por ustedes, por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús, pues en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecen de ningún don gratuito, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual los llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Día tras día te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta sus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera, queridos amigos, proponerles en este día en el que celebramos a esta santa tan maravillosa, a una mujer que tiene que ver mucho con ustedes. Quisiera proponerles tres ideas así: un problema, una solución y un regalo. ¿Cuáles son las tres cosas? Muy bien, no se les vaya a olvidar: un problema, una solución y un regalo. ¿Por qué me parecen importantes esos tres elementos? Porque esos tres elementos son, o al menos dos de esos elementos son realidades que yo vivo en mi propia vida. Y por eso la palabra de Dios hoy, lo que estamos celebrando hoy, tendría que llenar de mucha esperanza a un papá
a una mamá y a unos hijos. Porque pareciera que lo que celebramos hoy es decirle a cada uno de ustedes: sí se puede. En tu angustia, en tu necesidad, en tu impotencia, sí se puede. Primero, un problema. ¿Cuál es el problema, padre? Una mujer buena en medio de un esposo y de un hijo que están perdidos en las cosas del mundo. Y por eso les digo que tiene que ver mucho con ustedes, porque esas realidades no son ajenas a nosotros. A veces tan cerquita de nosotros personas que están metidas en el materialismo, en las sensualidades del mundo, en el afán por el dinero. A veces tan cerquita de nosotros personas que viven una indiferencia y una apatía hacia lo sagrado, hacia las cosas de Dios. Mónica está casada con un hombre llamado Patricio. Pero Patricio es un hombre desentendido del Señor. Pareciera que no le importara nada las cosas de Dios. Pareciera que se ocupara más del ahora, del cómo vivir el momento y del cómo subsistir. Entonces no ha querido ni siquiera escuchar la propuesta que le hace Mónica de convertirse a Dios. ¿Para qué bautizarse si no hay necesidad? Y va a ser en el lecho de muerte donde esta mujer, con su perseverancia, una mujer incansable, va a ser en el lecho de muerte donde va a lograr también que su esposo se bautice y se haga cristiano. Un problema. Personas en nuestra casa que no escuchan. Un problema. Personas en la casa que viven una vida de apatía y de indiferencia. Un problema. Personas que no quieren escuchar cuando se les muestra o se les sugiere el camino. Un problema. Personas invadidas por la arrogancia y por la soberbia. Un problema. Personas en nuestras casas que creen que tienen siempre la razón. Cuando Mónica se encuentra con ese problema, un hijo perdido en el libertinaje, un hijo perdido en la lujuria, un hijo perdido en el alcohol, un hijo que se burla de las cosas de Dios. Cuando tenía 20 años, la mamá le presenta la Sagrada Escritura y se burla de la Biblia y dice: está muy mal escrita. Era un hombre muy inteligente. Y va a decir: está mejor escrito el Hortensio de Cicerón. Y entonces nos encontramos hoy con jóvenes que van a la universidad. Y hay papás que me han dicho a mí: padre, es que yo no puedo contra los argumentos de mis hijos. Mi hijo o mi hija me cogen y me dan 3 vueltas. Y pareciera que no hubiera que argumentar a la manera que argumenta el mundo. Frente a ellos hay que argumentar a la manera que argumenta Dios. Se argumenta desde la fe, se argumenta desde la fe del corazón, se argumenta desde la perseverancia. Un problema, un esposo perdido en las cosas del mundo y un hijo alejado, indiferente, que cree sencillamente que el mundo que está viviendo es el real y el verdadero. Padre, ¿qué hace esa mamá frente a ese esposo y a ese hijo? Esa mamá tuvo que haber hablado mucho. Esa mamá tuvo que haber dicho muchas veces: ustedes se me están perdiendo, ustedes se me están saliendo de las manos. Pero la mamá no cogió un día al hijo Agustín y le dijo: me hace el favor y se va para misa y venga, yo lo cogió a las orejas y lo llevó. No.
No. La mamá, después de hablarle mucho a Agustín y a Patricio de Dios, entendió que ese no era el camino. Entendió que llegaba la hora de hablarle a Dios de Patricio y de Agustín. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que entender. A veces nos volvemos tan incisivos que somos los culpables de que algunas personas le cojan apatía a Dios, a lo espiritual, a la iglesia, a la Santa Misa. Llega el momento donde usted a la persona no le tiene que hablar de Dios porque ya lo tenés hasta acá. Llega el momento donde tenés que hablarle a Dios de esa persona. Y eso lo entendió muy bien Mónica. Porque Mónica entendió que tenía un problema en su casa, pero aquí encontró la solución. Y ese es el segundo punto. Encontró la solución, hablarle a Dios de su problema y entender que si tenía un problema había alguien más grande que su problema, y ese alguien tenía la solución en las manos, y ese alguien era Dios. Y por eso esta mujer no se cansó, amigos, no se cansó de día y de noche. Algunos dicen durante 30 años, otros dicen que toda su vida y que murió sin ni siquiera ver la conversión de su hijo. Algunos lo dicen. Pero ella no se cansaba de día y de noche delante del Señor de decirle al Señor con lágrimas: no se me puede perder un hijo de tantas lágrimas. Entonces recuerda uno al Papa Francisco cuando decía que las lágrimas son un don. Cuando usted ya no tiene nada que decir, o cuando ya lo ha dicho todo, cuando usted lo ha expresado todo, llega el momento donde su oración son sus lágrimas delante del Señor. Lágrimas que borren el pecado, lágrimas que limpien la desesperanza, lágrimas que purifiquen los errores, lágrimas que fertilicen la tierra y de la tierra nazca la esperanza de que su hijo o las personas en su casa van a cambiar y van a volver a Dios. Pero no es llorar por llorar. Tráigame un pañuelito que me voy a poner a llorar. No, no es llorar por llorar. Son las lágrimas que brotan de su impotencia, son las lágrimas que brotan de su dolor, son las lágrimas que brotan de su necesidad, son las lágrimas que brotan de ver a ese hijo que te trata mal y que te incomoda, son las lágrimas de ver en su casa cómo su casa se está perdiendo, son las lágrimas que brotan de la división de un hogar que en algún momento fue un prospecto de algo bonito. Y esas lágrimas no son calculadas, y esas lágrimas no son planeadas, y esas lágrimas no son al estilo de las plañideras que se contrataban para que lloraran en los velorios. No, son las lágrimas que salen de ti como una gracia, y esas lágrimas se convierten en un camino de bendición. Un problema que termina teniendo solución. Padre, ¿cuál es la solución? Es la perseverancia delante de Dios. El que se cansa pierde. Pregunta: ¿cuántos papás se rindieron en el camino? Aquella mamá de la que nos hablaba el Evangelio hace 15 días. Señor, tengo en mi casa una hija poseída por un espíritu inmundo, y Jesús no la escucha, y ella sigue rogando, y Jesús no la escucha, y ella sigue rogando, y los discípulos le dicen: atiéndela, y el Señor le dice: no está bien darle a los perritos el pan de los hijos. Y ella le dice: Señor, también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. No se cansó. Santa Mónica le dijo eso al Señor: yo también estoy aquí porque merezco que usted me dé un pedacito de ese pan y de esa palabra que necesitamos para no cansarnos en el camino. Díganme ustedes, queridos amigos, si no vale la pena perseverar
Cuando la vida nos muestra que su oración ferviente puede arrebatar a un hijo de las garras del mundo. Su oración ferviente puede arrebatar a un esposo de los placeres mundanos y de las cosas materiales. Tercero, un regalo. Frente a un problema que encontró una solución, Dios concedió un regalo, la santidad. Y esta mamá logró que su hijo fuera uno de los más grandes santos que ha dado la iglesia. No era un santico por ahí de pipiripao, no, un santazo, un hombre que fue capaz de mostrar que los errores se tienen que resarcir, que el camino de la oscuridad tiene que recorrerse después desde la luz y que el daño que uno tiene se tiene que arreglar entregando la bondad del corazón. Eso hizo Agustín. Pero no solamente Dios le hizo el regalo de hacer santo al hijo, sino que hizo santa a la mamá. Qué cosa tan maravillosa. Imagínense ustedes, queridos amigos, nuestras familias llenas de santidad, porque en ellas hubo una persona que no se cansó. Tristemente, las mamás a veces no mueren de viejas. Tristemente, las mamás y los papás a veces mueren de enfermos, porque se gastaron por sus hijos. Cuando iba a tomar un barco para regresar a África, de donde eran oriundos nativos, Mónica muere de una fiebre. La fiebre seguramente de sus angustias, la fiebre de sus impotencias contenidas, la fiebre como fruto de sus miedos, la fiebre de un cansancio y una fatiga de una vida por unos hijos y por un esposo que se le estaba perdiendo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia que le concedió a esta mamá. Y eso aplica para todo. Tienes un problema, persevera. Tienes un problema, preséntaselo a Dios. Tienes un problema, aprende a orarlo con lágrimas. Tienes un problema, ponte de rodillas. Tienes un problema, no mires para otro lado. Tienes un problema, invoca a Dios. Esa es la invitación más linda del Evangelio de hoy. Frente a un problema hay una solución. Y cuando el problema se soluciona desde Dios, Dios te da unos regalos maravillosos. A San Agustín lo hizo santo y premió a su mamá, haciéndola también santa y haciendo que a su casa, en medio de la arrogancia y de la desobediencia, llegara la santidad. Digan conmigo, amén. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo, y te ofrezco este don para que lo bendigas, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cáliz sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos, hermanos, para que trayendo sobre este altar nuestra vida, ustedes y yo seamos agradables a Dios Padre Todopoderoso.
presentamos, Señor, estas ofrendas en la memoria de Santa Mónica, rogándote humildemente que nos alcancen el perdón y la salud eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. También en nuestra casa podemos tener a alguien que se nos está perdiendo. Entonces es el momento de hablarle a Dios de los hijos, de hablarle a Dios de un papá, de una mamá, de pedirle al Señor que les recompense a ellos sus esfuerzos, sus sacrificios, recordando que a veces los papás no mueren de viejos sino de enfermos. Es el momento de presentarle al Señor el problema y dejar que Él nos sugiera la salida, la solución y nos conceda sus regalos. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a hacernos dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, el regalo del Espíritu Santo a los que participamos de esta Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y con nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Arnoldo Velázquez, recíbelo, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, Santa Mónica y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración del Padre Nuestro es la oración de la persona que entiende que con una oración perseverante se le puede robar un milagro a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de cansarnos, de conformarnos con el problema, renunciando a la solución. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz.
Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Y nos vamos a llevar un compromiso para nuestra casa. Cuando llegue el problema, no se le olvide que hay alguien más grande que su problema. Que Dios tiene cómo solucionar el problema y que solamente está esperando de ti un poquitico de aquello que tenía mucho Santa Mónica, un poco de perseverancia. Oremos. Dios Todopoderoso, la eficacia de este sacramento nos ilumine e inflame en esta fiesta de Santa Mónica, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día. La Virgen los acompañe. Recuerden que los quiero mucho.